Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Ya estamos en vivo ya. Estamos en vivo. Usted sabe de que hay algunos ajustes que yo debo de hacer. Sí, hay unos ajustes que ustedes saben bien de que yo debo hacer siempre para estar listo para dar nuestra clase. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo pasaron este fin de semana? ¿Cómo estuvieron este fin de semana? Díganme. No sé que ustedes estuvieron bien, yo también estuve bien. Tuvimos la confraternidad aquí en Houston. Tuvimos en la iglesia local de nosotros, tuvimos la confraternidad en Woodbury, entonces tuvimos también en la iglesia de Impact en Mindeo. Fue un día un poco ocupado, pero fue buenísimo y con amor. Sin amor no podemos complacer a Dios. La semana pasada estudiamos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15. Estudiamos acerca de los falsos profetas. Y verdaderamente, si usted quiere conocer a algún falso profeta, quiere conocer a alguna persona que está diciendo las cosas de Dios equivocadamente, ¿cómo usted lo puede saber? Usted lo puede saber estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para darnos de cuenta de quiénes son las personas que están diciendo las verdades acerca de Dios. Si no conocemos las escrituras, vamos a tener muchos problemas. Y una de las cosas que quiero decirle, no, fundamental es que el diablo se conoce en la escritura. Entonces, si el diablo se conoce en la escritura, nosotros también nos la debemos conocer, nosotros debemos saber lo que dice la Biblia acerca de Dios. Porque si no viene cualquier otra persona y nos dice cualquier cosa que sea parecido, y lo vamos a entender a esa manera, y no vamos a poder hacer las cosas como Dios quiere que nosotros hagamos por Él. Mira como dice aquí en el libro de Mateos capítulo 7, versículo 16 al versículo 20. O que por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutas buenas, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado al fuego. Así que por sus frutos se conocerán a los que, aquí por sus frutos los conoceráis. ¿Ok? Está bien. Ya podemos ya captar lo que aquí el hermano y Salvador Jesús Cristo nos está diciendo. ¿Cómo podemos reconocer a los falsos profetas? No es fácil, no es fácil, porque no suele entrar en la iglesia llevando una etiqueta en las palabras falso maestro. Lástima, al contrario, suelen ser personas encantadoras, de palabras suaves y salemeras, y con un aparente aurelo de espiritualidad. ¿Cómo podemos reconocerlos? Cristo nos dice que podemos identificarlos por sus frutos e insiste en ellos 2 veces. De hecho, la misma frase, por su fruto lo conocerás. Abre y cierra este pequeño párrafo. Pero ¿en qué consiste estos frutos? ¿En qué consiste estos frutos? ¿En qué consiste estos frutos del profeta
fiel. Los comentaristas ofrecen varias sugerencias sobre las cuales podemos agrupar en tres categorías. Aunque cada una de ellas tiene destacados defensores, opino que la tercera encaja mejor en el contexto. Los frutos son los efectos de unas enseñanzas en la vida de la congregación, es decir, la conversión y la santificación, o la conversión y la carnidad de los que benefician de su ministerio. Son la vivencia santa o carnal de los propios maestros. Son la fidelidad o la infidelidad a la revelación divina manifestada en sus enseñanzas. Veamos tres posibilidades en más detalles. Algunos piensan que los buenos frutos son los resultados del ministerio del profeta fiel en la vida de los demás, es decir, la conversión de incrédulos y la vida santificada de los convertidos. Si la predicación surte estos efectos, entonces el predicador debe ser un gran siervo de Dios. Desde luego, sería de esperar que de todo ministerio fiel producirá abundantes conversiones y vidas transformadas. Sin embargo, no siempre es así. No siempre es cierto que un ministerio produce muchos resultados, ni que el ministerio de un hombre infiel no produce resultados solemnes. Solemos suponer, por ejemplo, que la expulsión de demonios y la sanidad milagrosa de enfermedades constituyen evidencias fehacientes de un ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo mismo está a punto de decir que no necesariamente es así. Por otra parte, el texto bíblico nos revela que el ministerio de algunos grandes siervos de Dios, aunque fueron totalmente infieles, su cometido no produjo ni conversación masiva ni tampoco vidas santificadas en la predicación. Los resultados dependen de la disposición del corazón de los oyentes, no solamente la fidelidad del profeta, sino la medida de un verdadero profeta fueran seguros los resultados manifestados en sus oyentes. Tendríamos que suponer que Jeremías fue un falso profeta, pues su ministerio no fue colmado por resultados positivos, sino que condujo a la ruina del país y al asilo del profeta. El mismo Jesús vio cómo en el momento culminante de su ministerio terrenal fue rechazado por la inmensa mayoría y abandonado aún por sus discípulos. El pastor Pablo pasó los últimos momentos de su vida bajo la angustia, preocupación de ver las iglesias diezmadas por la persecución y la apostasía, y de verse a sí mismo abandonado por todo en el momento de comparecer ante los tribunales. Lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y el versículo 16. Desde luego, si por frutos entendemos el impacto de un ministerio en la vida de los demás, no siempre podemos fiarnos de ellos. Algunos de los herejes más notables en la historia han arrastrado tras sí a las multitudes, mientras algunos de los santos más fieles han acabado abandonados en el patíbulo. ¿Acaso podemos medir acertadamente la legitimidad de su ministerio por esta clase de frutos? Creo que no. Más bien, Jesús está hablando de frutos que se dan en la vida del propio profeta. En segundo lugar, pues están los que piensan que el fruto del profeta consiste en su estilo de vida. El profeta fiel se caracteriza por sus virtudes, el falso por sus pecados. En tal caso, Cristo estaría diciendo que la vivencia de los profetas delante si son falsos o fieles, pues nada es más difícil que falsificar
la virtud. Esta es sin duda la interpretación más frecuente del texto y ciertamente encontramos numerosas ocasiones en que la Biblia utiliza el término fruto para referirse al comportamiento humano. Por lo tanto, no podemos descartar esta interpretación y menos aún si consideramos que Jesús está a punto de llamar los que practicará la iniquidad a los que profetizan en su nombre sin haber sido enviados por él. Puesto que la creencia y la vivencia, el credo y la conducta están vitalmente conectados entre sí. Si deduce que la falsa filosofía y la doctrina errónea, por muy atractiva que parezca a primera vista, producirán a la larga una moralidad pervertida. Sin embargo, aunque las cualidades morales del predicador pueden reflejar la autenticidad o la falsedad de su ministerio, el comportamiento no es siempre un reflejo fiel del corazón. ¿No acaba de decir Jesús que los falsos maestros se visten como ovejas? En otras palabras, tienen la apariencia de personas piadosas, buenas y santas. Llevan una máscara, procuran impresionar a la gente con sus hermosas palabras y buenas acciones, sin los frutos. Se refieren al estilo de vida de los profetas. Volvemos a encontrarnos con grandes dificultades en el momento de distinguir a los verdaderos de los falsos. Esto hace que sea posible que el énfasis principal de las palabras de Cristo recaiga sobre la enseñanza de los falsos profetas. Ellas, ante que nada, son sus frutos, los cuales no quiere decir que no podamos incluir por extinción su estilo de vida y su influencia en la vida de otras personas. Pues una cosa conduce a la otra. Pero parecía que Cristo contempla ante todo el hecho de que los falsos profetas, en vez de comunicar fielmente el mensaje de Dios, descuidan la palabra divina y predican lo que se le antoja. Esta interpretación queda confirmada por el texto paralelo de Lucas, el cual arroja el énfasis claramente sobre la palabra de los profetas, más que sobre la manera de comportarse. Cada árbol por su fruto se conoce. ¿Por qué los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la cereza, de la salsa? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. El hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Porque abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor asocia los malos frutos con el mal tesoro administrado por el hombre malo y luego puritualiza porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se trata, pues, en primer lugar, de que los profetas enseñan. Si son falsos, enseñarán cosas que no sintonizan con la mente de Dios. Si son fieles, sus palabras reflejarán siempre las palabras de Dios. Ok. Esto enlaza también con otra denuncia hecha por Cristo en varios momentos en su ministerio. Este pueblo con los labios me honra, pero con el corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. En cuanto a la enseñanza de los falsos profetas, algunas cosas ya las hemos visto. Sus frutos malos se verán en su propensión a variar el discurso de su predicación, según los áreas filosóficos o ideológicos que soplan, porque no tienen interés en hablar según la revelación de Dios, sino según lo que le complace a sus oyentes. Es decir, según la moda y la conmoción dominante. Se verá en que su mensaje suele ser siempre consolador y nunca exige transformación a la congregación. Mientras la palabra de Dios, si bien nos trae gran consuelo,
nos las proporciona solo después de exigir nuestra transformación. En esto consistía la gran denuncia de los profetas fieles del Antiguo Testamento con los falsos y profetas de sus días. Estos siempre hablaban de cosas positivas, aun cuando el pueblo al que dirigían su mensaje andaba muy mal, moral y espiritualmente, y necesitaba escuchar la represión de Dios. Así Dios tuvo que decir a través de Isaías: este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticen lo que es recto, decirnos palabras agradables, profetizar ilusiones. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 9 al capítulo 10, al versículo 10, o a través de Jeremías. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practicaban el engaño y curan aligera el quebrantamiento de nuestro pueblo diciendo: paz, pero no hay paz. Eso está en el libro de Jeremías. Bueno, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no le hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 21 al 22. Puesto que va dirigida a ser pecadores como nosotros. La proclamación fiel del verdadero mensaje de Dios incluirá nuevamente la exigencia de dejar los malos caminos y volvernos a Dios. Siempre tendrá una dimensión de reto, de desafío, de denuncia del mal y de llamada al arrepentimiento, a la conversión. Además, una dimensión de consuelo. Cualquier predicador, pues, que solo habla del amor de Dios, nunca de su ira, de su compasión, pero no de su justicia o de su salvación, pero no de su juicio o viceversa, debe ser considerado falso como portavoz de Dios. Cualquier presentación del Evangelio que trata a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor, o que proclama el carácter gratuito de la salvación y se olvida de su demanda de santidad, o que enfatiza la sola fe a esperanzas de convención y de arrepentimiento, o viceversa, debe ser considerada un evangelio erróneo. Cualquier ministerio que hace caso omiso del rol, que desconoce las obras de las tinieblas y trata a Satanás como si no existiera, que trivializa la seriedad del pecado y resta importancia a la culpa humana, que justifica aquello que la revelación divina condena o que niega la realidad del infierno del castigo eterno, debe ser considerado como un ministerio anticristiano. Y sobre todo, pues en contexto de lo que exige cualquier profeta que pretende decirnos que la puerta a la vida no es estrecha, que la senda no es necesaria, ha de ser angosta y podemos caminar a la gloria con toda carnalidad infanta, o que podemos disfrutar a la vez de la esperanza de la gloria de Dios venidera y de los actuales placeres pecaminosos de la carne, debe ser repudiado como falso. Porque todas estas tendencias de las cuales las congregaciones de hoy no están exentas, dan un falso sentido de seguridad al pecado, que confirman en su error y restan importancia a su gente necesidad de salvación. Quienes practican esta clase de enseñanza, por muy buenas que sean sus intenciones, son falsos profetas, merecedores de la designación de lobos rapaces, porque el efecto de su ministerio es nocivo y destructivo. Y una última palabra de advertencia acerca de cómo identificar a los falsos profetas a través de su enseñanza. No es solo cuestión de reconocer su enseñanza errónea,
sino de prestar atención a las grandes verdades de Dios que omiten. No se trata solo de identificar frutos venenosos o podridos, sino de tomar nota de la ausencia de buenos frutos. Necesitamos tener los oídos atentos no solamente a lo que dicen, sino también a lo que nos dicen, a lo que no dicen. Me refiero, por supuesto, a lo que no dicen a lo largo de su extenso periodo de tiempo. No es una sola predicación. El verdadero profeta fiel no rehúse declarar todo el propósito de Dios. Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Mira, pues no rehuí declararle todo el propósito de Dios. Eso es el hermano que escribió el libro de Hechos, diciendo que él no rehusó ninguna palabra de Dios, que toda la palabra de Dios él la dijo y la hizo. ¿Para qué? Es toda la palabra de Dios la que todos nosotros debemos enseñar, porque no podemos enseñar a las personas lo que les guste, porque si no, estamos haciendo las cosas falsamente. Hay que reconocer que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En cambio, el falso profeta puede serlo no solo por su rechazo explícito de algunas doctrinas bíblicas, sino por la parcialidad de su enseñanza. Es posible que un predicador no diga nunca nada que la Biblia no dice y sin embargo sea un falso profeta, porque omite decir aquello que Dios quiere que diga. Cuidado, pues aquellos maestros que esquivan hablar de ciertas enseñanzas claras y explícitamente bíblicas porque temen ofender a ciertos miembros de la iglesia o porque saben que tales ideas no son populares. El profeta fiel es un hombre que teme de tal modo a Dios que nunca se callará por temor al hombre. El profeta fiel, se lo voy a repetir, el profeta fiel es un hombre que teme de tal modo al Dios que nunca se callará por temor al hombre. Mira para eso. ¿Qué cosa más linda está diciendo aquí? Bueno, nos compete, por el tanto, examinar la calidad de la enseñanza que recibimos, no en cuanto a la elocuencia oritaria, pero sí en cuanto a su veracidad y su fidelidad a la revelación divina. Realmente es un mensaje de Dios, corresponde a lo que Dios ha dicho claramente en su palabra o procede del corazón carnal del que Dios ha dicho claramente en su palabra, o procede del corazón carnal del profeta, de la influencia del mundo o incluso de la inspiración diabólica. Nos acercamos a Dios y al verdadero sentido de la palabra o nos alejamos de ellos. Al comparar diligentemente con las escrituras, las enseñanzas del que presenta como profeta, generalmente no será difícil determinar si es un siervo de Dios o es del diablo. Bueno, plantas fructíferas. Plantas fructíferas. Bueno, para ilustrar esta idea, Jesús acude a figuras procedentes de la horticultura. Hay frutos que consideramos como nobles y beneficiosos, otros uvas o higos. También existen plantas cuyos frutos nos sirven para la alimentación humana, los abrojos y los espinos. Ahora bien, la planta determina la naturaleza del fruto y el fruto nos ayuda a identificar la naturaleza de la planta. Existe una plena identificación entre la planta y el fruto. ¿Acaso se recogen unas uvas de los espinos o higos de los abrojos? Conforme a como es la planta, así será el fruto. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos.
Por definición, o mejor dicho, por naturaleza, una planta que da fruto no comestible no puede en buen día comenzar a dar frutos comestibles. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo esto tiene su aplicación a los profetas. Para que un profeta pueda decir cosas buenas, primero debe ser un profeta bueno. Para que sus enseñanzas sean fieles, él mismo debe ser un hombre fiel. Si su corazón es en Cristo o interesado, su discurso también lo será. Para que su palabra glorifiquen a Dios, es necesario que su corazón sea generado y que su ministro goce de la unción divina. El hombre que predica cosas que no son de Dios demuestra que algo anda profundamente mal con su corazón. Él mismo no teme a Dios, ni siquiera la conoce. El hombre que no está reconciliado con Dios, sino que vive en rebeldía y carnalidad, no puede predicar con unción divina las cosas que realmente son de carnalidad. No puede, son de Dios. Lo que el ser humano es por dentro, llega a exteriorizarse en sus acciones y palabras. Lo que el ser humano es por dentro, llega a exteriorizarse en sus acciones y palabras. Bueno, ahora vamos a hablar aquí acerca del destino de los falsos profetas. Eso lo podemos ver aquí en el versículo 19 20. Mira cómo dice aquí. ¿Okay? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conocerán. Pero hay más. Cristo no solamente advierte acerca de los peligros inherentes a la enseñanza de los falsos maestros, sino que afirma rotundamente que esto va camino a la perdición eterna. Es como si dijera, a propósito, ya que estamos hablando de árboles malos que no dan buen fruto, recordemos lo que suele pasar con ellos. Viene el horticultor, la corta de raíz y la destruye en el fuego. Estamos viviendo, de hecho, que al final de cada uno de los contrastes de esta última sección del Sermón del Monte, Cristo introduce el tema del infierno. La senda espaciosa conduce a la perdición. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquellos a los que el Señor no conoce serán cortados y echados al fuego. Aquellos a los que el Señor no conoce serán apartados de él. Y toda casa edificada sobre la arena sufrirá una gran destrucción. Ahora, mediante la ilustración del árbol cortado, Jesús recoge literalmente las palabras pronunciadas por Juan el Bautista. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y anticipa sus propias enseñanzas acerca de la vid y los pámpanos. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo quita. Si alguno no permanece en mí, es echado. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera de un sarmiento y se seca y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Sin duda, esta nota de juicio, destrucción e infierno es lo que más habrá seguido resonando en la mente de la multitud al acabar Jesús de su predicación. Está contenido muchas exhortaciones a la vida santa y buena, pero no son exhortaciones que podemos aceptar o rechazar. Ahora, mediante la instrucción del... Sin duda, esta nota de juicio, destrucción e infierno es la más
la más habrá seguido resonando en la mente de la multitud al acabar Jesús su predicación. Está contenido muchas exhortaciones a la vida santa y buena, pero no a la vida santa y buena, pero no son exhortaciones que podemos aceptar o rechazar a nuestro antojo sin tener la afrontación, las consecuencias, si nos seremos juzgados según si las ponemos por. Sin duda, esta nota de juicio, destrucción e infierno es la más que habrá seguido resonando en la mente de la multitud a través de Jesús, su predicación. Está contenido en muchas exhortaciones a la vida santa y buena, pero no son exhortaciones que podemos aceptar o rechazar a nuestro antojo sin tener que enfrentar la consecuencia, sino que seremos juzgados según si la ponemos obras o no. No nos quepa, pues, la menor duda, si no estamos dispuestos a hacer caso del mensaje de Dios, sufriremos la destrucción del castigo eterno. Después de establecer la triste suerte de los falsos profetas, eso vuelve al tema de cómo identificarlos. Así por su fruto los reconoceremos. Si vuelve de el peligro futuro hasta el peligro inminente, pero ahora va a dar un paso más adelante a los falsos profetas que nunca ocupan el púlpito, es el mal de lo que somos propensos y contra el cual todos debemos de estar en guardia. Bueno, aquí no está hablando, aquí es nuestro Señor Jesucristo, nos está hablando ¿qué? Acerca de los falsos profetas, acerca de las personas que dan fruto, un fruto que es extraño, un fruto que no es adecuado a la planta que ellos están, de la planta que ellos son. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a cómo esas personas están trabajando o están vestidos de lobo, son ovejas, son lobos, pero están vestidos de ovejas. Y tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Bueno, entonces mañana vamos a estudiar el capítulo 7, este mismo libro, el versículo 21. Y recuérdense que mañana voy a empezar a las 5:30. Bueno, que tengan buen día y lo espero verlo mañana a la misma hora. Así que buenos días, bendiciones.